Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Hola Gaby, Hola. hasta Viena. Generalmente suelo hablar en este que para mí es un simposio fundacional, y que aparte quiero, sobre el tema de la memoria y la enfermedad o la genealogía y la migración libanesa. Pero en esta ocasión, y gracias a un viaje sorpresivo a la ciudad de Viena, donde tuvimos la oportunidad de conocer en persona a Gaby, porque ya nos conocíamos de manera digital, y decidimos hacer un experimento, es decir, una aproximación conjunta que nos permitiera hacer una mirada sobre la resignificación de las memorias, sobre todo pensar en la memoria como territorio y ver qué es lo que sucedió con nosotros ante el encuentro, un encuentro que podría considerarse totalmente desconocido, más bien desde el desconocimiento, de un territorio que no habitamos, pero que nos cimbró. Entonces, muy buenas tardes. En esta ponencia, Gabriel Suster y yo vamos a explorar el vínculo entre la memoria intergeneracional y la emoción mediante dos monumentos emblemáticos en Viena. ¿Cómo le hago para...? Ahí está. Ajá. Dos monumentos emblemáticos en Viena, una columna y un puente que turban, aun cuando son vistos desde el desconocimiento histórico. Ambos espacios, desde nuestras perspectivas, permiten un análisis desde los estudios de la memoria y se resignifican a partir de los conceptos que aportan Maurice Halbach, Pierre Nora. No se está compartiendo para... Gaby, ¿estás viendo? Sí, sí, no viendo, no, Está bien así. viendo la sala. Pierre Nora, Paul Ricoeur, Viktor Frankl y Anne Schustelberger. Bueno, debo decir que yo no hablo alemán, sin embargo, esto tiene que ver también con la aproximación que decidimos hacer Gaby y yo. Para comenzar, lo que quisiera yo es contar sobre nuestro encuentro con un poema urbano, pero quiero que Gaby también se presente. Para evitar algún problema de conexión, nosotros pregrabamos las intervenciones de Gaby, pero ella va a estar aquí para al final responder preguntas y respuestas. Muy buenas tardes desde Viena y muchas gracias a todas y todos los asistentes de ese congreso y especial en esta charla. Agradezco el comité de organización de CIMAM y particularmente a Laura Atié que me invitó a participar y hacer esa presentación juntos con ella. Nos conocimos en verano en Viena, hicimos un paseo juntos y compartimos la vista extranjera como yo también, así, no en Austria, pero en Alemania, aunque vivo desde hace muchos tiempos en Viena. Y estoy muy honrada de presentar mi parte de una vista de la logoterapia, como es un campo en que estoy trabajando. También estoy trabajando en la memoria y la identidad. Estoy haciendo audiografía, es decir, grabando las historias de la vida y redactándolos. Muchas gracias por invitarme. Pues para comenzar, vayamos a nuestro encuentro con un poema urbano. Nosotros, mi pareja y yo, nos encontrábamos en Viena, habíamos llegado sorpresivamente para participar en un evento académico. Y Gaby, a quien acaban de conocer, quien vive ahí, nos invitó a caminar para conocer la ciudad que habita, pero que no es la suya, como tampoco era la nuestra. Tras andar algunas calles, nos encontramos a mitad de un río frente a un poema grabado sobre los barandales y entonces algo nos conmocionó. El poema de Ilse Achinger, Winter Answer en inglés. ¿De qué habla el poema? Preguntamos. ¿Por qué está aquí? ¿A qué historia pertenece? ¿Por qué no hay nadie más que visiblemente cuente lo mismo? Le preguntamos a Gaby. A nuestro lado, versos de una despedida familiar. Bajo nuestros pies, música, grafitis, jóvenes, barcos. Ya habíamos observado que Viena tiene una aura extraña,
Uno camina y siente entre el olor al chocolate que algo muy grave y muy doloroso que nadie cuenta sucedió ahí. ¿Cómo era posible sentirlo? El puente del río Danubio, grabado con el poema de Winter Answer de Ilse Aichinger, añadió una capa de complejidad al desarrollo urbano de la ciudad que visitábamos, cuyas calles convergen en el centro como telarañas hacia el Stephanplatz, la plaza central de San Esteban, con su iglesia gótica, en la que parecen haber sido quemadas varias mujeres consideradas brujas. A unas cuantas calles de ahí, Aichinger, la poeta del puente, quien experimentó el exilio y la pérdida de casi la totalidad de su familia cercana durante la Segunda Guerra Mundial, aparece en los barandales con sus versos para hablarnos de la soledad, del desplazamiento y del perderlo todo a causa de la guerra. Respuesta invernal, el poema grabado en el puente, surge a partir del momento en que Ilse rememora cómo sus familiares son embarcados en un tren rumbo a la muerte. Es decir, justo en ese lugar en el que estábamos parados, los despide, les son arrebatados, los ve por última vez. Ilse escribe: ya no quedan ojos para ver los prados blancos, ni oídos para oír entre las ramas el revolotear de los pájaros. Abuela, ¿a dónde se han ido tus labios para saborear las hierbas? ¿Y quién nos huele el cielo hasta el final? Desde la perspectiva de Riquer, quien en su ensayo Yo mismo como sí mismo como otro aborda la identidad narrativa, este puente no es solo un símbolo de conexión física, sino también un espacio donde se narra la búsqueda de sentido. Para la generación de la posguerra, el poema de Aichinger resuena profundamente, ya que el puente es un recordatorio de los desplazamientos físicos y emocionales sufridos tras la guerra. Para quienes pertenecemos a la generación X, es un espacio de dolor que resuena a muerte silenciada, como la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en México. Ahí, sobre un brazo del río Danubio, el poema es una respuesta al invierno existencial que enfrentaron Ilse y su familia, y sigue siendo una narrativa viva para quienes lo leemos hoy. En contraste, la generación Z, que canta y grafitea en las paredes abajo, aunque conectada con las historias del exilio y la guerra, lo hace desde una distancia mayor. Siguiendo a Riquer, esta generación crea una identidad narrativa donde la movilidad y la interconectividad son constantes, pero también donde la fragmentación y el acceso a múltiples narrativas globales juegan un rol esencial. Así, el puente se transforma en un espacio ambivalente donde no solo se conecta el pasado, sino donde se exploran nuevas identidades en constante movimiento a través del arte callejero, los encuentros fortuitos, la música y el baile que debajo del puente crean vidas paralelas a la despedida dolorosa de Aichinger. Cabe entonces preguntarse si esos jóvenes conocen la historia que sucedió justo arriba de su música y sus danzas. ¿La conocen?, le preguntamos a Gaby, quien nos dijo que es una historia oculta por mucho tiempo que ellos quieren revelar. El puente y el poema son entonces mimetismo y explosión, una verdad juntos. Ello hace pensar en el concepto del síndrome del ancestro que plantea Schustelberger, para quien los secretos y traumas familiares no resueltos pueden transmitirse a las generaciones posteriores, influyendo en sus comportamientos y emociones sin que éstas lo perciban conscientemente. En este sentido, el poema y el puente transmiten En este sentido, el poema y el puente son receptáculos de esos traumas transgeneracionales. La generación de la posguerra, marcada por el trauma de la guerra, puede reconocer en esos lugares el eco de sus propias heridas no sanadas, mientras que la generación Z, desconectada aparentemente de estas experiencias directas, recibe los efectos de estos secretos familiares y los reinterpreta a través de una lente más moderna y global que se lee en las consignas de sus grafitis y en sus letras, en la búsqueda de una ciudadanía humanizada que está vigente. Frente a todo esto, nos explica Gaby desde una mirada que sabe. ¿Quién era Ilse Aichinger? Ella es considerada una de las voces más auténticas y relevantes de la literatura alemana de posguerra. Su obra literaria está profundamente marcada por su experiencia personal durante el régimen nazi, su identidad judía y las trágicas consecuencias del Holocausto.
En su poema Respuesta invernal, evoca un diálogo con su abuela, expresando la cercanía entre ellas y lamenta su ausencia. Se siente el cariño, la ternura y la importancia de la abuela en su vida. Refleja la necesidad de observar el mundo y cuestionar la oscuridad. Preguntarse por qué lo bello se ha ido, por qué ya no se ven los prados verdosos, ni se escucha el trinar de los pájaros. Pero también alberga una sutil esperanza de consuelo. El poema no se explica en sí mismo, pero ofrece un espacio para sentir el amor y la necesidad de comunicarse a través del lenguaje y encontrar una respuesta del vacío que nos deja la guerra. Quisiera también referirme al puente sobre el Canal de Viena. El puente mismo, como lugar de destino, guarda la memoria de Ilse Aichinger cuando vio a su abuela por última vez, conectando el presente con el pasado y los recuerdos del Holocausto a través de un destino individual que se convirtió en una memoria colectiva. El poema, grabado en la baranda del puente, guía el camino sobre el río. Es un homenaje a la poeta Ilse Aichinger y a su obra significativa, además en Viena, donde vivió con la ambivalencia de haber experimentado la crueldad y al mismo tiempo tener la identidad de una habitante. La historia de su familia continúa también en este monumento, ya que su nuera es la artista de la instalación. Ese lugar también tiene un aspecto intergeneracional, conectando la memoria de la posguerra con las generaciones actuales. Bajo el puente se ha establecido un espacio de identidad subcultural. En las paredes del Canal de Viena, como se llama ese brazo del río Danubio, artistas de graffiti expresan mensajes sociales y políticos, abordando temas como la justicia social, el medio ambiente y la política actual. ¿Cómo puedo ver el poema o la obra de Ilse Aichinger desde una perspectiva de logoterapia? Viktor Frankl, un neurólogo, psiquiatra y superviviente del Holocausto austriaco, desarrolló la logoterapia, una forma de análisis existencial que se centra en el sentido de la vida. En su influyente libro El hombre en busca de sentido, Frankl narra sus experiencias en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial y a partir de ellas formula sus ideas sobre el sentido de la vida. Frankl dice que no debemos preguntarnos por el por qué, más bien es la vida que nos plantea preguntas, y lo que importa es cómo respondemos a las situaciones fatídicas y al sufrimiento. El optimismo trágico busca extraer lo mejor incluso del dolor. Vemos que la literatura de Ilse Aichinger tiene un encargo social, recuerda la deshumanización de realidades históricas y nos llama a la responsabilidad. Aunque no se nos preguntó si queríamos nacer, debemos aceptar la vida como un regalo y buscar en ella un sentido. Ilse Aichinger vivió en una ciudad que le ha causado sufrimiento y aún así encontrar reconciliación es parte de ese proceso. Destaca la individualidad, evita generalizaciones o culpas colectivas y muestra que los seres humanos son capaces de ejercer crueldad, pero también de dar amor. Su respuesta a la injusticia es el amor.
Ahora recordemos que estamos recorriendo una ciudad para nosotros desconocida y vayamos a la Columna de la Peste. Este monumento, en la misma ciudad de Viena, construido en el siglo XVII tras una devastadora plaga, es un ejemplo claro de lo que Halbach llama memoria colectiva. Según él, la memoria no es un acto individual, sino un fenómeno social en el que los grupos recuerdan juntos, construyendo narrativas compartidas que le dan sentido a su experiencia. La columna, entonces, es un sitio donde las generaciones vienesas han concentrado su memoria del sufrimiento, la supervivencia y la esperanza. Para la generación de la posguerra, este monumento refleja no solo el trauma de la peste, sino también el trauma más reciente que azotó al mundo, reconociendo en este tipo un paralelismo, en este espacio un paralelismo entre las calamidades del pasado y las suyas. Por otro lado, la generación Z, mucho más digital, para ella la columna de la peste es un símbolo que trasciende las tragedias locales. Al igual que lo describe Nora en Lugares de la Memoria, los monumentos actúan como puntos de anclaje, pero no tienen un significado fijo. La columna, para esta generación, se resignifica en el contexto de otras crisis globales, como la pandemia del COVID-19, lo que conecta el pasado con las nuevas angustias del presente. En este sentido, Nora sugiere que los lugares de la memoria son espacios donde las generaciones proyectan nuevas narrativas y la columna se convierte en un ejemplo de cómo lo local se entrelaza con lo global, dando lugar a memorias múltiples y fragmentadas. La columna, conocida como Peste Yule, es un monumento profundamente arraigado en la memoria colectiva de la gran ciudad, lo que conmemora uno de los eventos más devastadores de la historia, la Gran Plaga de 1979, la peste negra. Desde la perspectiva de la memoria, la historia y la emoción, este monumento articula varias capas de significado que pueden analizarse a través de los postulados de Riquet y Nora. De acuerdo con Nora, la columna de la peste es un espacio donde la memoria colectiva se ancla, permitiendo a las sociedades recordar eventos significativos que forman parte de su identidad. No solo es un recordatorio del pasado trágico, sino también actúa como un sitio de conmemoración y reflexión para las generaciones sucesivas. Así, la columna, envuelta en brazos y rostros angustiados que se abrazan entre sí como si con el abrazo libraran a la muerte, encapsula el trauma y la fe y la esperanza en medio de la desesperación. Situada en el corazón de Viena, es un lugar donde la historia local se entrelaza con narrativas de resistencia y sobrevivencia humana y al mismo tiempo con la prisa citadina y el turismo y sus cámaras fotográficas, las tiendas de souvenirs y los restaurantes. Los visitantes comemos entonces frente a un montón de muertos de bronce y mármol apilados a lo largo de la columna. La peste entonces no se fue. Su memoria estaba normalizada, sigue normalizada en la historia colectiva de los vieneses, hasta que otro suceso llegó a recordarle su cercanía con la muerte. La columna también refleja la evolución de la memoria a lo largo del tiempo. Transforma el sufrimiento de la peste en un ícono religioso y político, una narración visual de cómo Viena superó la catástrofe, vinculando la memoria histórica con la idea de intervención divina y redención, tal y como fue encargada por el emperador Leopoldo. Es entonces un espacio de muerte y vida, de dolor y salvación. En sí mismo como otro, Paul Ricoeur diferencia entre el idem, la mismidad, que es la continuidad de la identidad en el tiempo, lo que permanece igual, y el ipse, la iseidad, que se refiere a la capacidad de cambiar y de asumir nuevas identidades sin perder el núcleo de quienes somos. Desde la mirada de él, el idem, en la columna de la peste, se relaciona con el aspecto inmutable del monumento que se mantiene como un testimonio permanente del pasado. Es el recuerdo constante del evento trágico que sacudió a Viena en el siglo XVII y que sigue presente como parte de la identidad de la ciudad. Esta mismidad es lo que conecta la columna con la memoria histórica de los vieneses, es lo que permanece igual, el símbolo duradero de la peste y de la lucha contra la devastación. Por otro lado, el ipse se manifiesta en cómo las generaciones sucesivas reinterpretan este monumento. Para los contemporáneos de la construcción de esta columna, era un monumento religioso y una expresión de gratitud hacia
a Dios por la liberación de la peste. Para las generaciones posteriores, incluida la Z, tiene otros significados, una advertencia sobre las vulnerabilidades humanas ante la crisis sanitarias y una reflexión sobre la fragilidad de la vida, especialmente en tiempos de pandemias globales. Así, el ipse de la columna es su capacidad para adquirir nuevos significados, manteniendo su núcleo simbólico, pero permitiendo nuevas lecturas. ¿Y por qué al observarla, entonces nosotros sentíamos un pavor muy alejado del cielo? El componente emocional de la columna de la peste que trastoca a los extranjeros como nosotros, que la observan, no puede subestimarse. Como un lugar de memoria evoca una variedad de emociones que van desde la tristeza, el pavor, el miedo, hasta la gratitud y la esperanza, aun cuando representaba un triunfo espiritual y una promesa de protección divina. Hoy sigue evocando sentimientos de fragilidad, pero también de resiliencia, lo que refuerza su relevancia emocional. Desde la perspectiva de Ricoeur, esta columna también puede verse como una encarnación del otro, el que muere, el que no se salva, un recordatorio de que la peste no fue solo una experiencia histórica colectiva, sino también profundamente personal. Las vidas individuales perdidas y salvadas en este periodo forman parte de la narrativa que la columna representa, y es este entrelazamiento de lo colectivo y lo personal que crea una estructura narrativa en la que la columna es tanto idem, un testimonio histórico fijo, como ipse, una fuente de significados en constante evolución. En todo este entramado que nos presentó Gaby, ella ahora nos cuenta. Oh. La columna de la peste en el centro de Viena tiene una altura de 20 metros y es una obra monumental del barroco. Está ricamente adornada con oro. Su representación figurativa con cuerpos apilados impresiona y recuerda los devastadores efectos de la epidemia de peste, durante la cual murió un tercio de la población de Viena. Esa epidemia es conocida como la muerte negra. Y aunque es un lugar de memoria histórica, la columna de la peste ha cobrado nueva relevancia con la pandemia de COVID-19. Las medidas sociales como el cierre de negocios, los confinamientos y el distanciamiento social han resultado el tema de la salud mental, especialmente en las generaciones más jóvenes, Gen Z, y la transición hacia el mundo digital. En ese contexto, la columna se convierte nuevamente en un símbolo de superación y resiliencia, sostenida por la fe y la protección de Dios. Durante la pandemia, muchas personas llevaban velas al pie de la columna. Simboliza la capacidad de la sociedad para encontrar consuelo, incluso en tiempos de gran pérdida y incertidumbre. ¿Cómo lo veo de la perspectiva de la logoterapia? Viktor Frankl, superviviente del Holocausto, experimentó un sufrimiento inimaginable. Él describe cómo los seres humanos pueden encontrar un sentido incluso en las horas más oscuras de la vida, aunque está marcada por el sufrimiento y la privación. Frankl subrayó la importancia de la libertad interior, la capacidad de elegir una actitud frente al sufrimiento inevitable y cómo esta búsqueda de un sentido más profundo puede brindar fuerza psicológica. En nuestra época, especialmente durante la pandemia recientemente de COVID-19, tanto la columna de la peste como la filosofía de Frankl pueden ofrecer una perspectiva valiosa. La columna recuerda a la humanidad las pandemias pasadas y su capacidad para superarlas, mientras que las enseñanzas de Frankl inspiran a las personas a buscar sentido más profundo y un propósito en tiempos de crisis. Nos recuerda
que incluso en los momentos de mayor oscuridad, la esperanza, el sentido y la resistencia humana son las fuerzas más poderosas que nos impulsan a seguir adelante. No hay garantías en la vida. Decidir confiar en la vida significa creer que ésta mantiene su sentido en cualquier circunstancia, incluso en situaciones que parecen sin salida. Esto implica aceptar las condiciones que nos impone el destino. El ser humano es vulnerable y frágil, especialmente en lo que respecta a la salud. La muerte, al ser algo finito y limitado, se convierte en el motor de la vida. Sin embargo, el ser humano tiene la capacidad de enfrentar los golpes del destino y aprender de ellos para el futuro. Así, el monumento de la peste es un recordatorio de nuestra humanidad y de la capacidad de cada individuo para contribuir a la comunidad. Nos lleva a la unión social, la solidaridad y la responsabilidad de cada individuo. Ahora, ¿qué sucedió cuando nosotros, los mexicanos, los extranjeros, nos encontramos con la columna de la peste en Viena? Lo primero que sentimos fue un hueco en el estómago, algo que podría definirse como un déjà vu que jamás existió, la sensación de lo vivido, una suerte de autonoesis. ¿Pero por qué? Si jamás la habíamos visto, si no somos vieneses, si esa historia no es la nuestra, si no vivimos esa devastación. ¿Cómo es que una columna de 21 metros de altura pudo impactarnos así? ¿Como un poema en un puente, en un idioma que no es el nuestro, nos cimbró? Ver cómo esos lugares de memoria encapsulan tanto la identidad que la ciudad quiere contar sobre sí, su idem, como lo que nos oculta y que crea nuevos significados, su ipse. Ambos espacios son símbolos de la lucha contra la devastación y la muerte súbita provocada por la guerra, pero también son espejos en los que cada generación proyecta sus emociones y recuerdos, transformando la columna y el puente en espacios de diálogo continuo entre el pasado y el presente. En conclusión, ambos son más que simples monumentos históricos, son espacios donde la memoria colectiva y la identidad citadina y los secretos transgeneracionales se entrelazan y se reinterpretan en función de cada generación. Halbach nos recuerda que la memoria siempre es social, Nora nos habla de los lugares de memoria como sitios de resignificación, Riquer nos invita a pensar en cómo construimos nuestras identidades a través de las historias que contamos, y Schulterbeck nos revela que los traumas y secretos no resueltos de las generaciones pasadas siguen vivos en el presente. Pudimos verlos con Gaby, sentirlos, nos conmocionaron. ¿Por qué? Porque nos resultó inquietante, igual que a Julieta Rudich en el documental El placer de no existir, que dedica a Ilse Aichinger, la poeta. Y es ahí donde entra Viktor Frankl, porque es necesario inquietarse y sentir para transformar el pasado. Muchas gracias.